Hola, bienvenidos a nuestra página web La Trompeta de Dios. Hoy tenemos para ustedes un importantísimo tema. Se trata de los vencedores y la persecución. Entre los que han creído en Jesucristo, es decir, todos los salvos, los que han nacido de nuevo, aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, su iglesia, entre ellos y en todos los tiempos se ha destacado un porcentaje interesante de hermanos santos que se han preocupado por conocer mejor por la fe al Señor que los ha redimido. Y no solamente se han preocupado por conocerlo y ser guiados por su Espíritu y que ellos sean morada del Señor en sus corazones, sino también por obedecerle aún a costa de mucho sacrificio y de una pertinaz incomprensión humana. Son creyentes que por seguir los pasos del Señor dejan a un lado sus propios intereses, amores y predilecciones terrenas. Eso no significa que se vuelvan descuidados e irresponsables con sus obligaciones. Al contrario, sino que han aprendido a situar los intereses del Señor por encima de cualquier otra responsabilidad. Esos discípulos de Cristo, porque así se forma el verdadero discipulado, esos discípulos son a los que el Señor llama los vencedores. En la iglesia de Cristo, los vencedores son los que han alcanzado tanta madurez espiritual como para comprender que bien vale la pena dejar todo por Cristo. Pero quiero que me entiendan, que dejar todo en ese caso no significa entrar en el terreno de la irresponsabilidad. Es sobre todo una actitud en el corazón, desde donde emanan las decisiones de los hombres. Pero como lo leemos en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, esos vencedores, que en la parábola son las 5 vírgenes prudentes, en todo el curso de la historia de la iglesia han tenido que pagar un precio, han tenido que sufrir persecuciones, ser despreciados, incomprendidos, calumniados, vejados, destituidos, encarcelados, han tenido que sufrir el escarnio público y finalmente llevados a la hoguera y al cadalso mismo. Por ejemplo, la primera encarnizada persecución que tuvieron que soportar los vencedores ocurrió por parte del judaísmo, en los albores mismos de la iglesia, cuando la iglesia era considerada la secta de los nazarenos, que lo podemos leer en Hechos 24:5. En Cesarea, sede del gobierno romano en Judea, y frente al procurador Félix, los judíos acusaban al apóstol Pablo diciendo: Excelentísimo Félix, hemos hallado a este hombre, eso hablaban mientras señalaban a Pablo, que es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Los judíos acusaban a Pablo de sedición. Bueno, la sedición es un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, contra el orden público y la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Claro, ahí lo acusaban de un delito contra la autoridad romana. Hermano, los odios en materia religiosa convierten a los hombres en seres salvajes, implacables, ciegos. Aún en nuestros días y entre nosotros mismos
sufrimos los coletazos de ciertas mezquinas inclinaciones. Los judíos del tiempo de Pablo se habían apegado a las tradiciones rancias de los hombres. Por ejemplo, vea la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos 7:8, cuando Él los acusa de ese apego. Y sus líderes religiosos se rehusaban a ver que Dios había enviado a su Mesías prometido y había puesto fin a la dispensación de la ley para dar lugar a la era de un nuevo pacto, la era de la gracia, por medio de la encarnación del Verbo de Dios y la obra redentora de Cristo y la edificación de la iglesia. Pacto que Dios había decidido hacer, lo puede leer allá en Jeremías 31, del 31 al 33, en vista de que el pacto de la ley en el Sinaí había sido invalidado por los hijos de Israel. Después de la prolongada y sangrienta persecución por parte de los judíos, esa misma que había sido iniciada con el martirio del diácono Esteban en Jerusalén, según Hechos 7, los vencedores afrontaron la cruel persecución por casi 3 siglos por parte del Imperio Romano. Fue un tiempo amargo para los santos, tanto que el Señor le dijo a la iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lo puedes leer en Apocalipsis 2:10. Esa tribulación duró más de 2 siglos. Empezó con el emperador Nerón y terminó en tiempos del emperador Trajano. Es innegable que el Imperio Romano se mostró intensamente celoso de la religión imperial de innegable origen babilónico y querían obligar a los cristianos, so pena de muerte, a que renunciaran de su fe en Jesús y en cambio que adoraran a sus dioses diabólicos y sobre todo que participaran activamente en la adoración al emperador romano. En todo el territorio del Imperio Romano, los césares habían construido templos destinados exclusivamente para la adoración de la persona del emperador, pues ellos se creían de estirpe divina, y uno de los más desaforados fue Domiciano, el emperador que envió al anciano apóstol Pablo en confinamiento a la isla mediterránea de Patmos. Pero el diablo mismo veía que no tenía éxito usando al Imperio Romano para tratar de exterminar a los cristianos. Calculan que si martirizaban a 1000 creyentes, esa sangre derramada abonaba el terreno para que surgieran 10,000 nuevos creyentes en Cristo. De manera que los enemigos del Señor Jesús cambiaron la táctica y la persecución sangrienta llegó a su fin en tiempos del emperador Constantino, cuando expidió su famoso edicto de Milán, llamado también Edicto de Tolerancia, promulgado por Constantino el Grande con Licinio en el año 313 de nuestra era, por medio del cual se establece la libertad de religión en el Imperio Romano. Por eso, ese famoso hecho fue extremadamente funesto para la Iglesia. La Iglesia se vio en júbilo aparente por una libertad religiosa, pero fue algo supremamente letal, venenoso para la Iglesia del Señor Jesucristo,
La iglesia bajó de los lugares celestiales, que es donde le corresponde. Bajó a morar en la tierra, a unirse con el Estado y su religión babilónica. La iglesia aceptó las dádivas del Estado a cambio de que se mezclara con los principios de la religión satánica fundada por Nimrod en Babilonia. En ese tiempo, el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. Esta declaración puede parecer muy extraña y misteriosa. ¿Por qué el Señor le dice esto a la iglesia? Porque la iglesia debe mantenerse como el cuerpo de Cristo, morando en la esfera del reino de los cielos. La iglesia es un cuerpo celestial y no una organización o múltiples estructuras eclesiásticas terrenales. Además, la palabra de Dios revela que Satanás es el príncipe de este mundo. Es el que gobierna los reinos de este mundo. Y este mundo es una esfera de donde el Señor nos sacó. Pero la iglesia volvió a buscar esta esfera oscura. No obstante de que de esta situación se salva un pequeño remanente de vencedores. Como resultado de este contubernio, es decir, de esa cohabitación ilícita de la iglesia con un estado de raíces babilónicas, acuérdense de la estatua de Nabucodonosor, surge una institución religioso-política de indiscutible poder terrenal. Entonces, en la historia se pierde el principio de iglesia como tal y empieza a formarse, a estructurarse lo que a través de los siglos se llama la cristiandad en la cultura occidental, y empieza a tomar forma el reinado de una institución que con el tiempo llegó a llamarse la Iglesia Católica Romana, y se llena la cristiandad de idolatría, nepotismo, clericalismo, comercio religioso. Se abandona el fundamento de la salvación, que es por la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo, y es reemplazado por la venta de indulgencias. La gente vive la permanente amenaza de la excomunión y se prohíbe la lectura de la Biblia, y la humanidad se hunde en la oscuridad, porque sin Dios todo es oscuridad. Surge entonces una feroz persecución contra los fieles vencedores de Jesús, que yo considero como un cuerpo élite, y empiezan a dominar instituciones tan perversas como la criminal Inquisición. Pero siempre hay vencedores orando, y el Señor, viendo desde el cielo esta amarga situación, reacciona y dispone dar inicio a un proceso de restauración a la santidad, a la luz y a la normalidad de la iglesia. Y para ello determinó usar personas valientes que rompieran contra la iglesia romana. Fueron los tiempos de los hermanos Martín Lutero, Juan Calvino y otros, hechos que se conocen en la historia como la Reforma Protestante, y que en este año de 2017, precisamente la cultura occidental celebra sus 500 años. Pero con los reformadores, el Señor no pudo restaurar todas las cosas, sino apenas algunos puntos de la normalidad de la iglesia, aquella iglesia gloriosa que leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces el Señor restauró la salvación por la fe en Jesús con la reforma y la autoridad de la palabra de Dios. Pero en la reforma solamente se pudo restaurar tímidamente, muy tímidamente, el sacerdocio de todos los santos. Pero eso quedó confuso y difuminado. Lastimosamente la reforma se degeneró en una desaforada división de la iglesia, que en la práctica ha venido a constituirse
en miles de fracciones o sectas estructuradas y en cierta manera vinculadas al Estado, de donde derivan su cobertura a través de personerías jurídicas y no necesariamente del Espíritu Santo. Entonces, en este sangriento proceso de intentar retornar a la normalidad a partir de la Edad Media, muchos millones de santos han sido llevados a la muerte por parte de una institucionalidad religiosa fuertemente apegada a los mezquinos intereses humanos y a las tradiciones no fundamentadas en Dios y otros motivos reprobables por parte de una iglesia fuertemente degradada. Ante esta nueva situación en el protestantismo, el Señor a comienzos del siglo XIX tuvo una segunda reacción frente a la degradación de la reforma institucionalizada y está trabajando con mucho éxito para sacar a sus hijos, el que quiera, de esa gigante estructura religiosa con tintes políticos, para llevarlos al testimonio de la unidad de la Iglesia en cada ciudad, localidad o conglomerado social, como lo dice el Señor en Apocalipsis 3:8, en el contexto del mensaje a la iglesia en Filadelfia. Allí el Señor le dice a los hermanos: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, hoy se está enseñando que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación venidera, porque la iglesia no debe sufrir. Y por otro lado también enseñan que la iglesia va a pasar por ese periodo, pero enfatizando una preparación de tipo logístico y terrenal. Pero hay un compromiso en el pueblo de Dios. Y ese compromiso es con Dios y sus propósitos. No olvidemos que Dios ahora es nuestro Padre. Ese compromiso es una manera digna de andar. Una manera digna de andar con Cristo. Eso requiere la negación de la antigua vida, la negación de la vida adámica, la negación de la vida de ignorancia, de esa antigua vida de hábitos pecaminosos. Si no hay un cambio de vida en nosotros, no podemos ver la restauración que el Señor está trabajando. Y uno de esos aspectos es la unidad de la iglesia. Sí, la unidad de la iglesia no es popular, no es bien vista y ofende a muchos, porque la unidad de la iglesia provoca conflictos con el reino de las tinieblas y va en contra de sus muchísimos agentes, tanto humanos como demoníacos, que merodean alrededor de la tierra. Son los poderes malignos que detestan la unidad de la iglesia. Amén.